Bienvenidos a este video. Vamos a ver el Domain Name Service o DNS o servicios de nombres de dominio para sistemas operativos de red. Vamos a utilizar la siguiente bibliografía. Internet Networking es un libro bastante teórico que nos va a dar marco teórico. Vamos a utilizar Linux Network Admin. Ese tiene algunas configuraciones y particularidades de Linux, donde vamos a montar el servicio. Vamos a utilizar el LiveCD LPR para hacer nuestra práctica. Vamos a utilizar la aplicación o el programa Bin9 para configurar e instalar un servidor de DNS. Y finalmente también podrían utilizar un tutorial donde explica cómo hacer esa configuración. Bien, sin más, vamos a pasar a hablar un poco de qué es este servicio, de qué se trata, cuál es su historia. Bueno, inicialmente, como ustedes sabrán, es mucho más fácil acordarse de un nombre que de una dirección IP. Si yo les pregunto, bueno, ¿cuál es la dirección IP de Google? La verdad que no me acuerdo. Entonces, bueno, en el inicio de Internet, por los años 80, se plantearon lo mismo, entonces decidieron asignar direcciones IP a cada host de manera centralizada. Eso lo hace el NIC, el Network Information Center. El tema, ¿cómo hacían para asociar nombres a direcciones IP? Bueno, se les ocurrió hacer algo bastante sencillo, que era en un archivo poner en cada renglón dirección IP, espacio, el nombre, y a medida que se iban conectando más máquinas de Internet, iban agregando un renglón nuevo con la dirección IP asignada y el nombre. Obviamente, esto lo tenían que distribuir en todas las máquinas. Cada vez que se conectaba una nueva máquina, esta nueva versión de archivo se distribuía en el resto para que sepan qué nueva máquina estaba conectada a Internet. Como se imaginarán, al principio se conectaba 1 o 2 máquinas a Internet por mes. Entonces no era bastante complicado hacer esa distribución, pero bueno, a medida que fue aumentando la cantidad de hosts que se conectan a Internet, que se conectaban, llegó un momento que se hizo imposible actualizar y distribuir ese archivo. Por lo tanto, bueno, ese fue uno de los mayores problemas, justamente la distribución lenta y centralizada. O sea, supónganse que por más que se hubiera podido distribuir, lentamente o no, alguien tenía que agregar en ese archivo todos los hosts nuevos, y eso se hacía de manera centralizada. Entonces era un cuello de botella. Bien. Otro problema que tenía, bueno, o sea, obviamente el gran crecimiento de ARPANET se refiere a que esto no escalaba, ¿sí? A medida que se conectaban más máquinas, era cada vez más complicado actualizar esto en un solo archivo y distribuirlo además. Otro problema que presenta este esquema es que yo estoy asociando una dirección IP a un nombre, y ese nombre obviamente no se podía repetir en toda Internet. Entonces, si alguien le había puesto un servidor como nombre www, bueno, no podía existir en otro lugar uno que se llame igual. Obviamente esto es porque tenían un espacio de direcciones plano y no jerárquico. Y finalmente, bueno, nosotros en Internet versión 4 tenemos alrededor de 4.200 millones de direcciones. Entonces, si eso lo llevamos a cantidad de bytes que van a tener los archivos, o el archivo host, supóngase cuando lleguemos al máximo de direcciones,
van a ver que el archivo sería muy grande, entonces directamente estaríamos todo el tiempo ocupando los enlaces de internet para transmitir o para tener actualizado este archivo en todas las máquinas, con lo cual se ve claramente que tiene todos estos problemas y esta solución no escala. Bien, la pregunta es ¿cómo lo solucionamos? Y no vale contestar usando DNS. Se especificaron varias características que debían tener estos sistemas. Entre ellos, tenía que tener una nomenclatura que sea independiente de las redes. ¿Por qué? Porque si cambiaban un hosting de lugar a otro proveedor de internet iba a tener otra red, entonces debería ser independiente de las direcciones los nombres que le asignáramos. Tenía que estar jerarquizada, tener una jerarquía, no plana como en el caso anterior, entonces yo sí podía tener un montón de servidores que se llamaran www, obviamente cada uno para un dominio distinto. Una cosa importante fue que se planeó como una base de datos distribuida. ¿Por qué? Porque por el gran volumen era imposible que estuviera centralizada, entonces al ser distribuida las transferencias son menores. Para evitar que en un solo sitio se carguen toda la información, todas las actualizaciones, que sería imposible hacerlo hoy en día, se delegó la responsabilidad de asignación de nombres a las distintas zonas, ya vamos a ver qué son, o justamente se descentralizó la administración. Y adicionalmente se deja la posibilidad de replicar la base de datos de cada zona o cada parte del sistema de nombres. Bueno, todos estos objetivos que se plantaron se especificaron en la RFC 882 y 883. RFC, por si no lo recordaban, son Request for Comments, son documentos del IETF, que es la parte que maneja los estándares de Internet. Son como pedidos de opinión. Una vez que se ponen todos de acuerdo lo que están en un tema en particular, se deja como una RFC estándar. Bueno, fíjense que son bastante antiguos, son de apenas empezó a andar Internet comercial, Internet como tal, que fue en el 82, bueno, ya en el 83 vieron que esto no escalaba y se hicieron estas RFCs. Luego se agregaron algunas modificaciones y mejoras en la RFC 1034 y 1035. Bien, ¿cómo está compuesto? ¿Cuál es la arquitectura de esto? Bueno, básicamente es un árbol invertido y jerárquico. Digo que tiene una analogía con los números de teléfono, porque si yo llamo un número, si no antepongo un prefijo del código de área, por ejemplo, voy a llamar un número de teléfono de la misma ciudad donde estoy. Si pongo un código de área antes de ese número, dependiendo del código de área, voy a llamar ese número, pero no de mi ciudad, sino de otra que correspondan al código de área. Y si pusiera un código de nación antes, va a llamar a otra nación, a otro código de área y al mismo número, ¿sí? Entonces, de esa manera se pueden repetir los números como se pueden repetir los www, por ejemplo. Bueno, es un árbol invertido y cada nodo del árbol tiene una etiqueta. Y esa etiqueta del nodo tiene asociado un tipo de registro. Estos registros son los que guardan información, ¿sí? Cada nodo o cada hoja de ese árbol se llama domain name, y a su vez cada nodo o cada hoja es la raíz de otra parte del árbol. Sería como si fuera una rama. Ahora en la diapositiva que viene lo podemos ver. Todo un conjunto de subdominios que son administrados por la misma entidad se llama zona, ¿sí? Y la replicación, si es que lo voy a replicar a la base de datos de la información, se hace por medio de zonas. Bien, acá podemos ver un ejemplo de cómo es una parte de un árbol invertido, ¿sí? Tengo una raíz que es el punto. Por ejemplo, de ahí cuelgan los registros regionales que son de cada país, Argentina, España, CL, Chile, etcétera, etcétera.
Estos son generales, que fueron los primeros que se crearon, que son edu, gov, mil, com. Bien. El registro argentino es manejado por la Cancillería. Ellos armaron un esquema parecido al registro original, donde debajo, o dependiendo del nodo de .ar, armaron estructuras con gov.edu, y por ejemplo abajo de edu está la UNLP, por ejemplo la UTN en mi caso. La UTN tiene varias regionales, entonces lo que hizo un subdominio donde cada regional tiene un árbol a partir de ahí, una rama, ¿sí? Por ejemplo, de la Facultad Regional Mendoza es todo esto. Esto es administrado, los nombres bajo de esto es administrado por un administrador que está en la Regional Mendoza. Lo mismo pasará con los que estén en otra regional, ¿sí? Entonces es distribuido, descentralizada la actualización de los nombres. Por acá en la regional tenemos varios subdominios, uno que es de un grupo de investigación, y abajo de eso hay varias ramas de investigación, entonces cada rama tiene un árbol. ¿Cómo se compone un nombre o un FQDN Full Qualified Domain Name? Bueno, es el nombre del nodo o de la hoja que se ve acá. Por ejemplo, esto se llama www, se pone un punto y se sigue con la hoja superior, otro punto, la superior, y así. Entonces este nodo se llama www codarec frm utn eduar, ¿sí? Mientras que este nodo también se llama www, pero el FQDN es www IPv6 codarec, no directamente codarec. Bien, entonces alguna estandarización, algunas convenciones en el espacio de nombres. Bueno, cada nodo, o la etiqueta, mejor dicho, de cada nodo puede tener como máximo 63 caracteres. Obviamente, cuanto más largo sea el nombre, va a ser más difícil acordarnos, por eso ese es el máximo. Normalmente no conviene usar eso. Bueno, FQDN es lo que acabo de explicar, que es un nombre único para cada nodo, y es todos los nombres de los nodos intermedios que lo unen al nodo raíz separado por punto. Otra característica interesante que DNS es case insensitive, o sea, pueden escribir un nodo, un nombre, en mayúscula y en minúscula, que es exactamente lo mismo. Y como máximo podría tener 127 niveles o subdominios o nodos hasta llegar al raíz, limitado a 255 caracteres. En cuanto a los componentes de un sistema de DNS, básicamente hay tres partes. Es toda la información que está almacenada en el domain namespace, son los recursos o los registros que tienen los datos, y tipos de consulta, porque tenemos registros con tipo de datos, por ejemplo, que resuelven una dirección, que resuelven un alias, que resuelven un grupo de servidores de nombre, etc. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de namespace. Por otro lado, tenemos lo que siempre vemos, servidores y clientes, ¿sí? Servidores se llaman name servers, y es un programa como Bind9 que vamos a ver, que tiene la información de la estructura de su zona, al menos su zona, la que él maneja, y está a la espera de que un cliente le haga una consulta. ¿Sí? Respecto a nameserver tenemos un master o slave. Master es el principal o el start of authorities de una zona donde él tiene la información y donde se actualiza la información. Podemos tener un nameserver slave que él periódicamente va y actualiza o lee del máster la información y se la guarda en su base de datos. ¿Para qué? Cualquiera que consulte, si el máster no está activo o tiene mucha carga, el slave podría responder en su lugar sin ningún problema. Trabajan de manera cooperativa.
¿Qué información tienen estos servidores? Al menos la dirección de los root servers. ¿Por qué es esto? Porque si alguien le hace una consulta a ese servidor de otra zona y él no sabe cómo encontrarla, va y le hace la consulta a los root servers. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de consultas iterativas o recursivas, un poquito más adelante en las diapositivas. Bueno, finalmente tenemos los resolvers o los clientes, donde es el que hace una consulta y extrae la información de un name server. La pregunta es, ¿a cuál de todos los name servers que hay en Internet le pregunta? Eso lo tenemos configurado cuando, por ejemplo, en la máquina usamos DHCP, un servidor de DHCP nos dice a qué DNS preguntar. Los clientes o los resolvers siempre le preguntan a uno solo. Si ese name server no tiene información, ya vamos a ver cómo hace para conseguirla. Pero normalmente nuestros resolvers lo preguntan solo a un servidor. Y otra característica importante es que no me dan el estado del servidor que consulto. Yo puedo preguntar qué IP tiene tal nombre, pero puede ser que esté apagado, puede ser que no tenga yo conectividad ahí. O sea, él solo me resuelve nombres, no me dice en qué estado está ese host. ¿Sí? Bien, continuamos. En cuanto a los resource records o los sitios donde se guarda la información, acá tenemos alguna especificación en el sitio de internet de dns.net, pero básicamente constan estas bases de datos, son de texto, ¿no? Constan de 5 campos. Un nombre, un tiempo de vida, ya vamos para qué, clase, tipo y valor. Dentro de tipo, de clase, si bien se previó para varias más, siempre es de internet. Los tipos más comunes son, como les dije, Start of Authority, que es de todos los DNS de una zona, cuál es el máster o cuál es el que lo maneja o a dónde se actualizan los datos. Otro tipo de registro se llama Name Server, que me va a informar todos los servidores de nombre que va a tener una zona, ¿sí? Esto obviamente va a incluir a este, ¿sí? Porque el Start of Authority es uno de los DNS que tiene una zona. Name Server me podría dar uno o más si tuviera slaves. Un tipo de registro A o A6 es el que nos da una IP relacionada a una zona. MX es el que nos dice para una zona cuál es el servidor de correo o el mail exchange. EPTR es una consulta inversa donde yo a partir de un IP digo cuál es el nombre que tiene asociado a Internet. No es obligación configurarlo, pero bueno, algunos servidores lo tienen. Canonical name o alias es un nombre de alias que tiene un dominio, ¿sí? O un nodo en el dominio. Antes de continuar con estos conceptos, vamos a hacer algunas pruebas referidas a consultas. Voy a usar un resolver, un cliente, y hacer algunas consultas preguntando puntualmente por estos tipos de registros, a ver qué información obtenemos. Sí, voy a arrancar preguntando por uno que me devuelva una dirección. ¿Cómo lo hago? Bueno, el resolver que voy a utilizar se llama host. Si ponen help les va a dar todas las alternativas, pero básicamente vamos a usar la siguiente. Acá le especifico el tipo de registro. Yo quiero un registro del tipo A y voy a preguntar, por ejemplo, qué IP tiene el servidor www de la FRM UTN Eduard. Esto me retorna la dirección, ¿sí? Fíjense que si hago la misma consulta, pero la hago para un servidor que está en un subdominio que también se llama www, como este, pero es
gridtix frmeduar, vamos a ver que la dirección es totalmente distinta, ¿sí? Con lo cual podemos observar, como decíamos al principio, que una de las características era que el árbol de dominio de nombres tenía que estar totalmente despejado o despegado, mejor dicho, de los esquemas de dirección o las redes. En este caso se puede ver que son direcciones totalmente distintas, probablemente están en otro lugar del mundo. Bien, podríamos preguntar, en el caso de SOA, ¿quién es el que maneja este subdominio? No un nombre de servidor www, sino todo el subdominio frm utn-eduar, y me va a dar un nombre de servidor de DNS. ¿Sí? Me dice que el name server que maneja la regional Mendoza de la UTN Eduard se llama NS1. Podríamos consultar qué IP tiene ese servidor, y eso lo hacemos con el registro A de NS1. Tiene esa dirección IP, ¿sí? También podremos preguntar los name servers, o sea, cuántos servidores de DNS tiene la regional Mendoza de la UTN. ¿Y eso cómo lo hacemos? Básicamente preguntando por los name servers. Esto me dice que hay 3 servidores de dominio. ¿Qué significa? Que este es el master y estos 2 son slaves. Un detalle importante o interesante es que fíjense que este slave no está en la regional, sino está en otro lugar, probablemente en rectorado. Normalmente es recomendable que un dominio tenga más de un servidor de DNS. Uno siempre va a ser el master, que lo consultamos con SOA. En este caso es el NS1. Pero si tiene más servidores y si sobre todo están en otro lugar, en otra ubicación, es más difícil que no se tenga acceso al servicio, porque en el caso que se rompa o que la aplicación, el Bind 9, no se esté ejecutando o no tenga conectividad, este servidor no va a contestar, pero probablemente este que está en otra red, sí. Entonces tenemos alta disponibilidad. Lo que les decía es que periódicamente entre estos 3 servidores se van actualizando los datos. ¿Sí? Todos los datos se cargan en el SOA, y el SOA periódicamente manda actualizaciones de la base de datos a estos otros 2. Bien, si hacemos la misma consulta, pero para el subdominio gridtix, vamos a ver que en este caso tiene 4 servidores, y si queremos saber cuál es el máster o el autorizativo o el SOA de esa zona, vamos a ver que se llama NS1, ¿sí? Este es. Si quisiéramos saber cuál es la IP, bueno, sencillamente ponemos el tipo de registro A, NS1. Normalmente todos los servidores de DNS se llaman NS por name server, pero es un nombre, otra vez, no es necesario, no es obligatorio que tengan ese nombre. Tiene esta dirección IP, ¿sí? Este es el que está resolviendo. Bueno, y de esta manera podremos ir escalando para saber las direcciones de los distintos dominios en el árbol invertido de DNS. Por ejemplo, voy a poner esto arriba, yo podría averiguar quién es el que maneja o el máster de la zona UTN Eduard, y me dice que se llama NS3. Si yo consulto todos los DNS de la UTN, me va a decir que son 5. Fíjense que hay algunos que ni siquiera están en el dominio UTN, pero son slaves, o sea, tienen la información duplicada de la UTN Eduard, ¿sí? En este caso uno está en la red interuniversitaria, los otros están en UTN. También podemos preguntar, bueno, ¿quién maneja Eduard? Este es un servidor que se llama
Ryu.eduard y podríamos saber cuáles son el resto de los servidores Eduard. Fíjense que tenemos incluso algunos en otro país, ¿sí? Y así podemos consultar también quién maneja el dominio .ar. Perdón. Y me dice que tengo como servidores A, B, C, D, F y AR. Este está en otro lado, es de otro árbol, pero también es un servidor secundario. Si pregunto quién es el SOA, es NotGov. Bien, ¿esto por qué es Gov? Y porque AR está administrado por, perdón, esto es C, no Gov. Este es el servidor DNS, ese debería ser el correo. Es administrado por la Cancillería, como les decía, por eso es .gov. Y si pregunto quiénes son los puntos, esos son los servidores root o raíz que están distribuidos en el mundo. Yo no sé si me va a dar un SOA, ¿quién es el máster de todos? Sí, el A, este es. Si quisiera saber qué IP tiene, bueno, básicamente lo que tengo que hacer es hacer un host -ta esa IP, ¿sí? ¿Qué nos queda probar? A6. A6 básicamente lo que hace es, yo no sé si tiene A6 esto, pero vamos a consultarlo. No. Pero podríamos consultar alguno que tenga A6, que es FRM TN eduar. No. Critics tendrá. No. Bueno. Este sí tiene seguramente, que es google.com. A ver, déjenme que ponga este. Ahí está. En cuanto al tipo, a veces lo registran como A6 o como 4 veces A, digamos. Si bien A era un número de 32 bits, que es la IPv4, al poner 4 es de 128, pero bueno, a veces están registrados con el tipo AAAA en vez de A6. Esta es una dirección IPv6 de Google, por ejemplo. A ver si hago la misma consulta de Gritix, pero AAA. Sí, tiene un alias y resuelve. Si pregunto por Gritix sin W, que es el nombre real, el www es un alias de este. Me dice que no tiene registro. Bueno. Por último me queda ver los MX, que son los registros de correo. Cada vez que yo voy a mandar un mail, hago una consulta por el nombre del dominio donde quiero mandar el correo y eso me debería devolver la IP a la cual me tengo que conectar. Por ejemplo, quiero mandarle un correo a un usuario Gmail, pongo mx gmail.com. Y esto me dice que hay 4 servidores de correo que están respondiendo al tipo de registros MX. Si yo quisiera, fíjense, lo que tiene acá son prioridades, cuanto menos es más prioritario, menos el número. Entonces este quizás es el servidor principal de correo de Google. Yo lo que puedo hacer es hacer una consulta para ver qué tipo de, qué dirección tiene, ¿sí? Esto me dice que tiene una dirección 64. Yo acá podría conectarme a esta IP y al puerto 25 y hablar SMTP. Fíjense que ahí se conectó. Bueno, ahora directamente voy a salir de acá. Quit. Perfecto. Bien. Vamos a continuar con las diapositivas. Bueno, ¿cómo es el proceso de resolución? La resolución se hace en el árbol de abajo hacia arriba, o sea, primero voy buscando el nombre de izquierda a derecha, ¿sí? www.frm.edu.ar, por ejemplo. Entonces,
si mi DNS no tiene el mismo dominio que es el que yo estoy buscando para resolver, mi servidor de DNS, perdón, lo que hace es, tiene que ir a consultarle a otro servidor. Eso obviamente trae una demora cada vez que se consulta, porque va, o sea, el cliente le consulta al name server de la zona y ese tiene que ir a otro name server porque él no tiene toda la información, él tiene solo la información de su zona. En el caso que no sepa de qué zona es, siempre van a preguntarles a los root server, por lo cual eso también genera mucha carga en los root server. ¿Qué solución tenemos para eso? Sí, como un montón de cosas, hacer un almacenamiento caché en los servidores de nombre. Cada vez que un resolver le hace una consulta de un servidor de nombres y por un nombre que él no tiene dentro de sus registros, lo que hace el servidor de nombres hace una consulta externa y eso lo almacena en una caché temporal. ¿Para qué? Para que si el cliente vuelve a preguntar por ese nombre, directamente no hace la consulta, sino lo responde automáticamente de esa memoria caché temporal. Es importante que sea temporal porque si en algún momento cambia la dirección IP a la que tiene asociado un nombre, eso se hace obviamente en el servidor que es el máster de esa zona. Pero si nosotros en nuestro servidor local tenemos cachada una dirección y es vieja, nunca podrá resolver bien. Por lo tanto, esas direcciones que tenemos almacenadas temporalmente en los servidores locales tienen un tiempo de vida. ¿Quién lo informa? Cuando yo creo un registro en el servidor original, yo debo especificar qué tiempo de vida le voy a dar a esa consulta. Entonces, por más que se almacene temporalmente en otro servidor, cuando pase ese tiempo, se borra automáticamente. Este tipo de respuestas se dice que son no authoritative, o sea, en realidad no es la autoridad la que me está respondiendo, sino está cacheada, ¿sí? Y en cuanto a la resolución o al proceso de resolución, como les decía, cuando no es local lo que yo debo resolver, tengo un par de alternativas, que es resolverlo de manera iterativa o resolverlo de manera recursiva. La iterativa, cuando el cliente le solicita un nombre de otra zona, lo que hace es, si no lo tiene cachado, lo que hace es, le da una referencia a qué otro servidor de nombre lo puede tener. Entonces, termina. Lo que tiene que hacer el cliente es consultarle a ese otro servidor y él también le puede decir quién tiene esa información o le puede dar una respuesta. Mientras que la variante recursiva es responsabilidad del servidor devolver el nombre o que no existe o que da un error, ¿sí? O sea, el servidor se encarga de ir consultando a todos los otros servidores por el nombre o por la resolución que yo quiero, ¿sí? Obviamente en este caso el servidor que soporte preguntas de tipo recursivo va a tener mucho más trabajo porque tiene que ir haciendo todas las consultas hasta obtener una respuesta. Por lo tanto, esta solución no es obligatorio implementar. Sí, esa es la respuesta por la cual no es obligatorio. Vamos a ver un ejemplo, cómo se hace eso. Supongamos que un cliente que es este quiere resolver este nombre, Tita FRMUTN Eduard, perdón, quiere resolver, sí es correcto, Tita FRMUTN Eduard, y se lo consulta al servidor que tiene configurado y es un, no sé, cualquier dominio.es. Por lo tanto, lo primero que hace este servidor es ver que este dominio no corresponde a su zona, ¿sí? Porque no tiene nada que ver, ni siquiera el RAID. Entonces lo que hace es directamente, si estamos en modo
recursivo, el servidor lo que hace es va a consultar al root server y le hace la misma consulta, ¿sí? ¿Quién es Tita? A lo cual el root server no sabe, pero puede decir, bueno, yo sé quién resuelve el dominio .ar, ¿sí? Entonces él le hace una referencia a un servidor de nombres que es .ar. Mi name server nuevamente hace una consulta, la misma consulta, pero le pregunta ahora al servidor .ar. Con lo cual él, si no lo sabe o no tiene esa información quién es Tita, le responde que él sabe quién resuelve Eduard. Le hace una consulta al servidor Eduard por la misma consulta y el servidor Eduard, si no tiene información, le dice que él sabe quién resuelve la zona UTN Eduard. Entonces, nuevamente el servidor le consulta, pero esta vez a UTN Eduard por Tita, y él, si no tiene información, le dice que lo tiene FRM. Finalmente le consulta FRM y FRM le dice, bueno, esta es la dirección IP, supongamos que yo estaba haciendo una consulta tipo A, esta es la dirección IP de Tita. Y eso es lo que le retorna al resolver. Fíjense que en este caso recursivo, el servidor tuvo que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 consultas hasta obtener la información. Obviamente, cada vez que se hace una consulta y hay una respuesta, queda cachada. Entonces, la próxima vez, si alguien pregunta, el servidor no tiene que hacer todo este trabajo. En el caso de que sea iterativa, es similar, pero el resolver le hace la consulta al servidor. El servidor, si no sabe, le dice al cliente, le da la referencia a los root servers. Entonces el cliente tiene que hacer una pregunta acá, él le va a dar una respuesta, el cliente se tiene que conectar acá, luego acá, acá, y finalmente cuando consulta le retorna, ¿sí? En este caso el servidor de nombres solo le dio la referencia a los root servers y nada más. Bien. Algo característico, algo importante de este protocolo de DNS es que se utiliza protocolo UDP, por lo tanto no es confiable. Utilizan los servidores del puerto 53 para estar a la espera de consultas. ¿Por qué no hacen el saludo de 3 vías y luego transfieren la información de manera confiable? Porque, bueno, para establecer una conexión, como les dije, necesitamos un saludo de 3 vías, que son 3 segmentos TCP, y después para cortar esa conexión también 3. Estamos hablando de 6. Mientras que la información de consulta entra en un solo segmento y la respuesta también. Entonces, estamos generando mucho más overhead de la información que transmitimos para hacer un intercambio con conexión, utilizando UDP. En el caso que el cliente hace una consulta y se pierde esa consulta o el servidor no responde, bueno, espera un tiempo determinado y le hace una consulta a algún otro servidor o nombres, ¿sí? Solo se utiliza TCP y usa el puerto 53 cuando yo voy a hacer transferencia de zonas. Esto recuerden que se hacía entre un servidor DNS master y los slaves. ¿Y por qué uso TCP? Y porque si yo voy a duplicar la información o la base de datos entre el servidor master y los slaves, debería asegurarme que los datos se copien bien. Recuerden que si UDP tiene alguna pérdida de información, no le avisa al extremo y no retransmite, sino directamente se pierde. El formato, entonces, perdón, el protocolo tiene 5 secciones donde tiene un encabezado, donde está información del servidor del cliente, este es el requerimiento que yo hago. Digamos, si yo estoy haciendo una consulta, va la información del nombre que pido, qué tipo de consulta,
esta es la respuesta. Y si es, es una respuesta autorizativa, sería, o digamos, de un name server que maneje esa zona, va puesto ahí, y si no, no, y información adicional. Bueno, lo que vamos a hacer es, cuando hagamos la práctica, hacer esnifeo o capturas de tráfico y poder analizar estos encabezados para verificar cómo viaja la información. Bueno, y finalmente lo que vamos a ver es algunas configuraciones básicas de un programa, de una aplicación que justamente ese es un servidor de DNS, de Internet System Consortium, ISC, y se llama Bind versión 9. Bueno, se pueden encontrar detalles de configuración como hablamos en la primera página en este sitio. Si no, pueden hacer un man de nem.conf, que es el archivo de la configuración general. Por un lado tengo un archivo de comportamiento, configuración general, que está ubicado en el etcétera bind nemconf. Y después tengo uno de opciones comunes, también lo puedo encontrar y se llama conf.options. Finalmente en el etcétera bin vamos a encontrar los archivos donde está la información, los resource records. Bien, algunas directivas de configuración general que van en nameconf o nameconf.options. Por ejemplo, si nuestro servidor quiere aceptar consultas recursivas, yo puedo poner la directiva recursion igual a yes, si no recursion no. Yo puedo especificar a quiénes le puedo permitir recursión, algunos clientes u otros, se puede especificar acá quiénes harán recursión. Yo podría especificar en qué interfaz escucho el servicio, ¿sí? Puede estar en todas o en alguna en particular. Si voy a tener un DNS secundario, yo acá debería poner a quién le voy a hacer transferencias de las bases de datos de los RR. Si este servidor no tiene ninguna información, podría poner un forward que es a quién lo mando todos los requerimientos para que responda a esas consultas. Bueno, esto es si le pongo seguridad al sistema DNS que se llama DNSSEC. En nuestro caso en el práctico lo vamos a poner que no, porque si no hay que configurar varias cosas más. Puedo tener ACLs que es para listas de control de acceso también. Con respecto a la configuración, yo puedo poner directivas para cada zona que voy a manejar. Cabe destacar que un servidor de DNS PIN 9 puede brindar información de autoridad de varias zonas, entonces yo lo que puedo hacer es definir las distintas zonas, y dentro de la definición de la zona, yo con zone le digo qué parte del árbol del DNS voy a resolver. Con tipo le digo si soy un maestro, soy esclavo, si solo esa información la voy a reenviar a otro lado. Le digo en qué lugar está los recursos, los resource records o la base de datos. Si tiene un slave, le puedo poner load transfer y la dirección IP del slave. O si soy un slave, yo debería poner quién es el máster con el cual voy a sincronizarme periódicamente, o del cual voy a recibir información. Con respecto a los datos que voy a poner en cada zona, eso lo hago en este directorio, etcétera bind. Hay algunos archivos que se tienen un ejemplo, por ejemplo db.local, y básicamente cada registro o cada resource record tiene 5 cosas. Primero, quién es el dueño del registro.
El tiempo de vida, recuerden que esto era para decir cuánto tiempo va a durar en el caché de algún otro servidor mi valor. Si yo cambio muy frecuentemente los resource records, me conviene tener un tiempo bajo. Si no, es alto. Cabe destacar que los TTL son de horas, de días algunos. Clase, como les comenté más temprano, vamos a usar int internet, que es la única que funciona o la única que está en producción. Las otras son de otro tipo de redes que nunca se usaron. Y tipo, tengo que poner, como vimos más temprano, si va a ser un tipo A, MX, NS, SOA, me falta CNAME, A6, etc. Y finalmente el valor que tiene. Algunas consideraciones en cuanto a los datos que va a tener el RR, bueno, o el Resource Record. Lo primero que debe ir siempre en un Resource Record es quién es el SOA, quién es la autoridad de esa zona, ¿sí? En cuanto al dueño, puedo tener en blanco y toma el dueño del registro anterior. O si pongo una arroba, lo que hace es tomar el dueño de la zona, o sea, va a ser el nombre de la zona. En cuanto al tiempo de vida, para no poner en todos los registros un tiempo de vida, si yo quiero que en todos sea el mismo, yo puedo poner una variable que sea peso TTL y le asigno un valor. Entonces todos los registros van a tomar ese TTL por defecto. Al igual que pesos origin, lo que hace es reemplazar también el owner name. Es otra variable que la puedo configurar al principio del archivo. Bien. Tiene que haber, o el primero de los registros, como dije, debe ser SOA, y además tiene que haber al menos un NS, o sea, para mi zona yo debería definir al menos un servidor de nombres, ¿sí? En el caso que sea uno solo va a coincidir con el SOA, pero son dos registros distintos. Bueno, el registro name server responde con un nombre. ¿Quién es el servidor nombre? Responde un nombre. Entonces yo debería tener un tipo de registro A que esté asociado a ese nombre que me responda el name server. Finalmente, para que los slaves se sincronicen, yo cada vez que modifique algún dato en los resource records, hay algo que se llama serial, que es un número. Yo lo debería aumentar para que automáticamente no coincidan los slaves, el número de serie con el master. Entonces automáticamente piden una retransmisión de la base de datos y no esperan, porque la retransmisión de la base de datos se hace periódicamente. Pero entonces si yo le agrego a la modificación que haga, le incremento el número de serial, lo que va a pasar es automáticamente va a refrescarse en los slaves. Bueno, y finalmente algunas ayudas en el momento de que lo configuren y tengan problemas. En primer lugar, yo puedo chequear la sintaxis de todos los archivos de configuración si yo invoco al comando named checkconf con estos argumentos ZJ. O si quiero revisar la configuración de alguna zona en particular, yo pongo name checkzone y el nombre de la zona. Eso me va a arrojar si es correcta la sintaxis o tengo algunos problemas. Finalmente, bueno, esto es para hacer consultas, usarlo como resolver, el comando host que ya lo vimos en las pruebas que hicimos, pero yo pongo host, el tipo de recurso, el nombre que yo quiero resolver y si quiero especificar qué servidor de DNS resolver. Si yo no especifico el servidor de DNS, lo hace en uno que tengo configurado por defecto, que en Linux está en el etcétera resolve.conf. Si sigo con problemas, yo podría aumentar los logs y eso lo hago agregando en el etcétera.conf esta directiva y lo que hace es me va a generar un archivo en este directorio con este nombre. Yo puedo decirle donde quiera, pero acá lo puse en el tmp namelog y voy a tener
información adicional de cuál es el problema que estoy teniendo. Bien, eso es todo. Espero que se haya entendido. Cualquier duda e inquietud la pueden hacer en el canal, en el campus o vernos en la clase presencial. Muchas gracias por su atención.